Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Martes 21 de septiembre del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Comentaré algunas brevemente porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Sobre el caso de alias El Pollo Carvajal, revela El Tiempo de Bogotá lo siguiente: correos hunden en Estados Unidos a Hugo Carvajal, ficha clave del régimen de Maduro. Parte de la evidencia contra El Pollo Carvajal estaba en el PC de Raúl Reyes. España le negó el asilo, dice la nota del Tiempo de Bogotá, de la unidad de investigación. Después de burlar a la DEA y la policía española por 2 años, ocultándose en las entrañas de Madrid, en España, Hugo El Pollo Carvajal, el ex jefe de contrainteligencia del régimen venezolano, está ejecutando todo tipo de estrategias legales y políticas para frenar su extradición a Estados Unidos tras su captura el 9 de septiembre pasado. Desde la cárcel de Extremera, empezó a ofrecer datos sobre ETA, las FARC y otra información relevante, con tal de no ser enviado a Nueva York, en donde se le procesa por el tráfico de 5.6 toneladas de cocaína como parte del llamado cartel de los soles, dice la nota del Tiempo de Bogotá. Lo cierto es que ayer el Tribunal Supremo de España rechazó suspender su extradición, su entrega a los Estados Unidos. La sala avaló así al gobierno sobre su proceso, que se encuentra paralizado hasta que se resuelva la petición de asilo. Sin embargo, en una entrevista que ofrecía ayer su abogada en España a el canal NTN 24, ella decía que ya eso está resuelto, lo del asilo. Sin embargo, ellos van a recurrir, harán todo lo posible, eso lo decía a las afueras de los juzgados, todo lo posible por evitar su entrega a las autoridades norteamericanas. Bueno, habrá que ver si tienen éxito, porque da la impresión que es cosa juzgada, esto lo decimos nosotros. El Tribunal Supremo desestimó la medida cautelarísima solicitada el pasado 16 de septiembre por el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, en la que intentaba suspender su entrega a las autoridades de los Estados Unidos. En el interín, un juez en España le negó a Nicolás Maduro disponer de 25 millones de euros que pertenecen a todos los venezolanos. Esto pertenece a los fondos de la Corporación Venezolana de Guayana y tiene que ver con el reconocimiento internacional del régimen venezolano, que está en discusión en las negociaciones en México. Continúan los reclamos de los ciudadanos, de los usuarios, sobre todo en redes sociales, a propósito de lo que ha ocurrido con la plataforma digital del Banco de Venezuela. Allí nadie asume la responsabilidad. Esto lo decimos nosotros. Y a propósito del tema que vamos a conversar, saben ustedes, continúan las jornadas de vacunación en Venezuela, pero en medio, si me permite, de una situación francamente irregular. Ayer, portales como Tal Cual destacaban la muerte de un adulto mayor que hacía su cola en las afueras del Hotel Alba Caracas para recibir la vacuna contra el COVID-19. Comentábamos ayer con el doctor Unidades Urbina de la Academia de Medicina que esto no tiene razón de ser en lo absoluto. Y vamos a conversar al respecto sobre el avance de la pandemia en nuestro país con nuestro siguiente invitado, Alejandro Rísquez. Es pediatra, epidemiólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, forma parte de la Sociedad Venezolana de Infectología, del Departamento de Medicina Preventiva y Social. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está María Alejandra? Y muchísimas gracias por permitirme estar en tu programa. Cuéntame. Pues mucho interés de conocer, doctor, su opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo, el avance de la pandemia en nuestro país y sobre todo las jornadas de vacunación, a pesar de que aparentemente se llegó a un preacuerdo político para establecer una especie de mesa
o comité conformado por expertos para, bueno, hacer frente al tema de la pandemia en nuestro país. Esto lamentablemente no se ha materializado y nos toca narrar hechos como los ocurridos ayer a las afueras del Hotel Alba Caracas, la muerte de un adulto mayor esperando por la vacuna. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Bueno, lo primero, María Alejandra, es que definitivamente la epidemia en Venezuela anda muy activa. Estamos en estos momentos, tal cual se predijo, o en una segunda gran ola extendida, cuando tú consideras ver las gráficas de todo el país en cuanto al número de casos, que ya pasamos más de 370.000 casos y con un número de muertes de 4.300 muertes. Todos sabemos que esto es un subregistro, pero que marca una tendencia en el país. La diferencia está, tal cual habíamos pronosticado la mayoría de los epidemiólogos en Venezuela, es que el comportamiento epidémico en Venezuela ha venido sucediendo en forma de etapas por regiones. Lamentablemente, en este momento, nuestra región capital, el estado Miranda y La Guaira, se encuentran en una fase importante de ascenso. Estamos en este grupo de estados, la región centro costera del país, en la tercera fase epidémica. Esto quiere decir que el número de casos y el número de muertes reportados oficialmente ya llegan al límite de la capacidad del sistema de salud de poder atender a los pacientes. Por eso es que cuando consultamos a compañeros amigos médicos del sector privado, ya vemos que las clínicas han llegado a su tope, más allá de que hoy en día el protocolo de atención de los pacientes permite que muchísimos pacientes sean atendidos de manera adecuada en sus casas, pero también implica que un gran número de pacientes lamentablemente es rebotado de lugar en lugar y no ha sido asistido en el sector público por falta de fondos y por falta de capacidad de poder brindarle la atención adecuada. Así vemos que ocurren estos fenómenos, estos eventos tan tristes como que una persona esperando una cola, un adulto mayor, bueno, fallece y aunque no conozco la investigación del caso directamente, aparentemente, bueno, está relacionado con la enfermedad y esto denota pues la falta de atención, y oímos que hay muchísima gente que lamentablemente es rebotada de los hospitales por no contar con los recursos, no contar con la cama, no contar con los oxímetros, no contar con el oxígeno, no contar con los recursos mínimos para poder atender a los pacientes que estén moderada o gravemente enfermos. Doctor, varios temas. Con relación a las jornadas de vacunación, desde el inicio del proceso en el mundo, la Organización Mundial de la Salud estableció unos protocolos, unas recomendaciones y colocaba como grupo prioritario a adultos mayores, por una razón muy sencilla, y es que ellos son los que corren mayor riesgo con esta novísima enfermedad. Y yo le pediría un comentario acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país a manera de recomendación, tomando en cuenta que supuestamente se va a conformar un nuevo comité de expertos para organizar, bueno, la atención de la pandemia en Venezuela. ¿Qué puede decirnos, tomando en cuenta, además, el anuncio sobre el inicio de clases presenciales en octubre en Venezuela y el inicio de las jornadas de vacunación para niños y jóvenes? Lo escuchamos. Bueno, dentro de las medidas de salud pública y que tenemos, la más importante en estos momentos, la que debe desplegarse con mayor fuerza, es la vacunación. Así vemos que Venezuela, cuando tú la comparas con el resto de todo Latinoamérica, Venezuela anda en la retaguardia, anda muy retrasada. Se estima que en estos momentos en Venezuela la cobertura vacunal, es decir, las personas que han recibido el completo esquema, las 2 dosis, no llega a un 15%, y las personas que han recibido al menos una dosis, el 24%. Estamos hablando con cifras que nos reporta la Organización Panamericana de la Salud y muchos otros organismos internacionales. Esto denota claramente que estamos muy retrasados frente a nuestros países vecinos, quienes han alcanzado cifras que pasan del 40% y en algunos casos del 50%.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, que lamentablemente hay un porcentaje muy importante de la población que sigue estando susceptible. Y dentro de ese grupo importante tenemos todos aquellos adultos mayores que deberían haber sido vacunados desde el principio de esta vacunación y que todavía están ausentes de siquiera recibir una vacuna. Después tenemos el otro problema que está generando muchas dificultades y obstáculos a la recepción de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. La vacuna Sputnik V se colocó en alrededor de 800 o 900 mil personas en el país y solamente 300 mil han recibido la segunda dosis. Ahorita llegó un lote que está satisfaciendo un pequeño grupo, pero va a quedar un grupo muy grande de venezolanos que van a seguir a la espera de una segunda dosis, generando mucha ansia, desesperación prácticamente, que tú estás viendo en los centros de vacunación alrededor del país, porque la gente va a buscar su segunda dosis y lamentablemente no la consigue. Y dentro de este grupo se encuentra ese grupo prioritario importante que más riesgo tiene de enfermar gravemente, como son los adultos mayores. Ayer le preguntamos al doctor Urbina sobre la combinación de vacunas y lo hemos hablado con usted en otra oportunidad. ¿Hay estudios serios sobre esto, doctor, tomando en cuenta lo que está ocurriendo en nuestro país, las deficiencias en uno de los fármacos o biológicos que se están aplicando en Venezuela? ¿Qué puede decirnos? Sí, la verdad es que la falla de las vacunas ha ocurrido en varios países del mundo, no es solamente Venezuela. Lo malo fue que en Venezuela ocurrió con la Sputnik V, igualmente que ocurrió con la Sputnik V en Brasil. En Argentina y en otros países. Pongo a Argentina como ejemplo porque en Argentina se han realizado algunos estudios con combinaciones de recibir la primera dosis con Sputnik V y recibir la segunda dosis con otros productos biológicos como AstraZeneca y como Sinopharm. Con AstraZeneca, aparentemente no, los resultados de los estudios muestran que hay una sinergia, es decir, que realmente aumenta la protección cuando tú haces esta combinación de dos vacunas diferentes como es la Sputnik V y la vacuna de AstraZeneca, y aumenta la protección de las personas. Con Sinopharm, los primeros resultados mostraron que son muy seguras, pero que realmente no existe esta sinergia, que no aumenta la protección. En Venezuela contamos solamente hasta hace una semana con dos vacunas, que eran la vacuna Sputnik V y la vacuna Sinopharm. Por lo tanto, la combinación de vacunas realmente no va a ser tan útil como hubiésemos deseado. Por lo tanto, lo interesante sería realmente esperar que el gobierno traiga el número suficiente de Sputnik V, como ayer nos prometió aparentemente en un Twitter el embajador de Rusia, que están llegando unas nuevas dosis de vacuna contra el COVID-19 de Rusia, pero todos ignoramos realmente si esta vacuna es primeras dosis o son segundas dosis y no sabemos cuál es. Por lo tanto, yo creo que la claridad en las comunicaciones del ministerio, de manera tal de tranquilizar a la gente, deberían ser más frecuentes y deberían estar en el portal del ministerio de manera tal que la gente supiera cómo reaccionar y cómo esperar y cuándo poder recibir su segunda dosis y estar más tranquilo. Usted mencionaba un incremento en el número de casos. ¿A qué es atribuible, doctor? Apelando a su experiencia, ayer se reportaban 1.201 casos nuevos en nuestro país y 10 fallecidos. Lo escuchamos. Fíjate que ya llevamos alrededor desde el mes de abril que las cifras de casos diarias reportadas y los muertos diarios reportados, que sabemos que son un registro importante, pasan de 1.000 y pasan de 10 a 15 muertos diarios. Esto implica que el número de pacientes que requieren atención es muy alto, y esto implica que el sistema de salud venezolano no cuenta con el número de camas suficientes para poder asistir de una manera apropiada y con todos los elementos de poder brindarle al paciente una tranquilidad en su asistencia médica. Lamentablemente eso no está ocurriendo. Hay otro tema que es interesante y que debemos considerar, es que en la región capital, que es donde está ocurriendo en este momento la nueva ola epidémica, aparece la nueva variante Delta. Todos sabemos que la variante Delta va a hacer que la propagación
y la transmisión de la infección sea mucho más rápida, porque el coronavirus, el virus del coronavirus, el SARS-CoV-2, de inicio se transmitía de una persona infectada o enferma, podía transmitir la enfermedad a 2 o a 3 personas. La variante Delta permite que una persona infectada sea capaz de transmitir a la enfermedad a 6 hasta 8 personas. Es decir, que realmente tenemos el peligro en estos momentos de que si continúa la transmisión con la velocidad que está ocurriendo, realmente tengamos una incapacidad de poder asistir el número de enfermos que van a aparecer. Ahora, sobre la variante Delta, el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, en una de las últimas recomendaciones, pedía a todas las personas ubicadas en áreas con alta transmisión de esta variante seguir utilizando mascarillas en lugares públicos, tomando en cuenta las características de esta variante, doctor. Y yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. No, en estos momentos sabemos que es necesario acelerar este plan de vacunación y tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente, aunque sea una sola dosis, y tratar de cumplir los cursos completos de vacunación. Esa es la medida más importante, de manera tal de disminuir el número de personas que en un momento dado están infectadas y están transmitiendo la enfermedad, y así entonces bajar la curva epidémica. La recomendación que se está haciendo es que, además de buscar la vacunación y ser vacunado, todas las personas debemos cumplir las medidas de bioseguridad. Esto es responsabilidad individual para con el grupo. Todos debemos utilizar la doble mascarilla. Si estamos en sitios aglomerados, tratar de usar inclusive hasta una máscara facial, de tal manera de disminuir aún más la posibilidad de infectar. Debemos lavarnos bien las manos, debemos evitar los aglomeramientos, porque sabemos que estos 3 puntos son los más importantes para la difusión. No nos confiemos en fiestas familiares, no nos confiemos en fiestas de grupo, porque nadie realmente sabe quién está infectado, y por lo tanto, incluyendo las personas que están vacunadas, pueden transmitir la enfermedad. Bien es conocido que las personas vacunadas, la posibilidad de ponerse graves, de enfermar importantemente, de ser hospitalizada o de morir, se reduce de una manera sustancial. Es realmente increíble lo importante que es estar vacunado, porque el chance de poder ponerte grave y de enfermar o morir es muy reducido. Sin embargo, todavía las personas que están vacunadas pueden transmitir la enfermedad. Por lo tanto, las medidas de bioseguridad deben continuar, y debemos entonces estar muy pendientes de cumplirlas e invitar a todos nuestros amigos, compañeros, que sigan cumpliendo con esas medidas. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa para la policía. Yo le permanezco unos minutos más porque nos interesa mucho conocer su opinión, análisis y recomendaciones de cara al inicio de clases presenciales en nuestro país. Una de las características de esta nueva variante Delta, entendemos, tiene que ver con la capacidad de infectar a los niños, a los jóvenes. Le ruego permanezca unos minutos más porque representantes del sector educativo, algunos representantes han expresado preocupación sobre este tema en específico, tomando en cuenta, entre otras cosas, la situación de las escuelas públicas, de los centros educativos públicos en nuestro país, la falta de servicios, incluyendo el agua potable. Le ruego permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña el doctor Alejandro Rísquez, tratando de ayudarnos a entender el alcance de lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela. Él es pediatra, epidemiólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Yo le hago una inquietud, doctor, sobre sus recomendaciones en lo personal de cara al inicio de clases presenciales. Es una realidad que los niños, adolescentes de nuestro país necesitan recibir clases en Venezuela, que el esquema de educación a distancia ha sido poco efectivo. Sin embargo, entendemos que la variante Delta tiene unas características distintas a la variante original del coronavirus, con el impacto que tiene para los niños, los adolescentes. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico? Lo escuchamos. Bueno, primero que todo, yo estoy absolutamente de acuerdo con que se debe comenzar las clases lo antes posible, pero hay que estar muy bien preparado y conversaremos rapidito sobre eso ahorita. Vamos a responder la pregunta en relación a la variante Delta. La variante Delta, que es mucho más transmisible que el resto de las variantes, no se dirige específicamente a los niños, es decir, no tiene una propensión por los niños en particular, sino que afecta a todos los grupos de edad. Indudablemente los niños pueden en un momento dado no respetar las normas de bioseguridad, de su protección personal, y entonces pueden infectarse mucho más que los adultos. Y esto hace que el número de niños potencialmente y en la vida real se infecten mucho más, pero no implica que realmente la variante Delta tiene mayor acercamiento con los niños. Entonces, creo que en estos momentos que estamos pensando y se está planteando por la necesidad y todos los traumas sociales que hemos vivido durante año y medio con los niños realmente sin poder asistir a las clases, con todo el problema que tenemos en Venezuela con la educación a distancia, donde sabemos que por lo menos más de la mitad de los niños en Venezuela no pueden recibir las clases porque no contamos con una conectividad adecuada. Muchos niños, las familias venezolanas golpeadas por la crisis económica, no cuentan con los equipos para poder brindarles a los niños el mínimo de comodidades o insumos para que ellos puedan realmente recibir sus clases. Yo creo que hay que pensarlo muy seriamente. Sin embargo, hay grandes limitaciones que tenemos en estos momentos con el sistema educativo. Su infraestructura debe estar muy golpeada, especialmente en el sector público. Habría que remozar una vez más, ver cómo se puede hacer pensando por lo más elemental, María Alejandra, el agua, cómo hacemos con mejorar, ¿verdad?, el suministro continuo del agua potable que llega para poder permitir higiene, aseo, limpieza de los espacios, de manera tal que los niños puedan asistir a un colegio, puedan ir al baño, puedan ir al sanitario y puedan realmente cumplir con su sagrado deber, que es estudiar. Entonces, hay muchos problemas que están presentándose en el sector educativo. Yo creo que algunas unidades educativas, especialmente en el sector privado, han hecho un esfuerzo muy grande por tratar de tener las condiciones adecuadas para poder recibir a sus niños, y habría que darle un chance para todas aquellas instituciones que pueden hacerlo, comenzar las clases y generar un movimiento importante para que todas las unidades educativas de todos los sectores puedan realmente comenzar las clases con condiciones mínimas deseables para disminuir el chance de transmisibilidad. En cuanto a la vacunación de los niños, habría que esperar contar con una vacuna en el país que sea aceptada científicamente por la evidencia científica, o al menos por un consenso científico entre los expertos venezolanos. La Sociedad Venezolana de Infectología, la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puricultura, la cual
ambas pertenezco, estamos con la mejor disposición, al igual que la Academia Nacional de Medicina, con brindar asesoramiento al gobierno nacional para ver cuál de las vacunas es la que realmente se podría utilizar en un futuro cuando contemos con las vacunas y cuando se hayan vacunado todas las poblaciones de riesgo prioritarias y, por supuesto, los profesores y todos los personal empleados de las instituciones educativas. Claro, porque la información que se conoce, me corregirá usted si me equivoco, es que de momento las vacunas que han probado su eficiencia en el caso de los niños son de los laboratorios Pfizer, BioNTech y Moderna, ¿correcto, doctor? Bueno, las dos que han sido aceptadas por organismos respetadísimos a escala global, como son la FDA, realmente son Moderna y la Pfizer, que se están aplicando todavía en los Estados Unidos a partir de los 12 años de edad. Es decir, los adolescentes están siendo beneficiados con la vacunación. También hay una vacuna, las vacunas chinas, que han sido aceptadas en países, pero que todavía no han mostrado los resultados de su fase 3 con la claridad que se espera. Sin embargo, fíjate, en un análisis muy interesante que hizo el Instituto de Salud Pública de Chile, de forma abierta, se hizo una exploración con los expertos, y los expertos tomaron la decisión de que en Chile se está comenzando a vacunar a los niños a partir de los 6 años de edad con la vacuna Sinovac, que es una vacuna de virus inactivado que demuestra ser muy segura y que aparentemente va a generar un nivel de protección lo suficientemente alto como para que sea necesario, para que las apliquen de forma rutinaria en Chile. Esto es interesante porque de una manera u otra pasaron por un proceso de discusión científica y le van a hacer una farmacovigilancia muy estrecha para ver cómo vienen los resultados de esta estrategia que están usando en Chile. Finalmente, doctor, quiero apelar a su experiencia para conocer su opinión sobre el tema del hongo negro, que tanta inquietud ha generado, sobre todo en redes sociales. El director de Corposalud, de la Corporación de Salud de Mérida, Rubén Gallo, confirmaba la muerte de una paciente hospitalizada por presentar esta patología. Entiendo que esto es un caso excepcional, pero yo le pediría un comentario sobre este tema en específico. Lo escuchamos. Bueno, lo primero de todo es que lo que llaman el hongo negro, ¿verdad? Es una infección por unos hongos, ¿okay?, que se llaman mucormicosis, mucormicosis. Estos hongos aparecen en personas que tienen debilidad de su sistema inmunológico, es decir, personas que tienen condiciones o bien sea de desnutrición o de enfermedades debilitantes que hacen que todo el sistema inmunológico no pueda responder de una manera muy adecuada. Efectivamente, como tú bien dices, han aparecido algunas epidemias, especialmente en poblaciones que tienen condiciones de pobreza o condiciones de enfermedad. Pero no se considera que es un problema necesariamente relacionado al COVID, vamos a empezar con eso, y que está más bien relacionado con las condiciones de saneamiento, con las condiciones nutricionales del grupo poblacional que esté padeciendo la enfermedad. Entonces, preocupa en pandemia porque de una manera u otra está denotando que esta enfermedad está en Venezuela, es decir, que realmente en Venezuela tenemos un problema de pacientes debilitados, y por eso es que en regiones importantes de la India, donde ya es muy conocido el tema de la inmunosupresión por falta de buena alimentación, entonces ha generado esas epidemias. Entonces, ese hongo que está en todas partes realmente puede producir esa infección fúngica grave que estamos viendo que ha ocurrido, pero realmente no es lo habitual y debemos entonces simplemente estar muy pendientes de las condiciones de nuestra población y garantizarle una buena alimentación y una vida sana.
Doctor Alejandro Rísquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, compartiendo opinión, análisis, información valiosa sobre el tema que debatimos la mañana de hoy. Pediatra, epidemiólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, además miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia en nuestro país y sobre todo el tema de las jornadas de vacunación contra el coronavirus. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate el doctor Jaime Lorenzo. Él es director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo a ti, a todos los que están en la videoconferencia el día de hoy. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo le pediría un comentario inicial acerca del avance de la pandemia. Nos decía nuestro invitado anterior que se reporta un incremento en el número de casos, aunque el manejo, sabemos, de la información en nuestro país no es el más transparente. Ayer se confirmaron más de 1.200 nuevos contagios en Venezuela y yo le pediría un comentario inicial al respecto. Lo escuchamos. Bueno, creo que es parte de lo que ha sido nuestro día a día desde hace un buen tiempo sobre lo que es la información, pero lo más grave es que quisieran las personas que están dando a la vocería oficial pretender que tenemos un problema todos los venezolanos de no tener dos dedos de frente. ¿Y por qué digo esto? En los últimos días, en un buen tiempo, en una buena cantidad de días, podemos observar que en los reportes oficiales hay unos 8 o 9 estados que pueden representar el 33% del país en función de la cantidad de estados que no tienen reportes. Cuando nosotros, por el intermedio de nuestros compañeros de los diferentes puntos del país, preguntamos que si ha habido o no nuevos ingresos al sistema sanitario, efectivamente hay nuevos ingresos a los hospitales de pacientes con la patología COVID. Eso ya es un indicador de que algo está pasando con la información al dejar estados donde está la enfermedad, y es indudable que si no hubiera un paciente en un estado, tú te imaginas la laraca que formaran los gobernadores, los alcaldes, al hacer el anuncio que por fin derrotaron la enfermedad. La realidad es esa, que hay un filtro terrible con respecto a la información que no entendemos por qué. Aunque para algunos colegas definitivamente el manejo de la información por parte de la vocería oficial
tiene un altísimo componente ideológico político que a la larga está haciendo daño, porque tapar el sol con un dedo no se puede. Ahora, doctor, ayer algunos medios de comunicación, algunos portales como Tal Cual, reportaban la muerte de un adulto mayor a la espera de la vacunación contra el coronavirus. Esto ocurrió a las afueras del Hotel Alba Caracas. Y yo le pediría un comentario sobre este tema en específico que no se ha resuelto. Y lo que ha ocurrido con el sector salud a estas alturas, después de meses, ya todo el personal sanitario en Venezuela cuenta con la vacuna. ¿Qué puede compartir con nosotros según la información que ustedes Bueno, lo manejan? primero, creo que debemos hablar de la indignidad que sentimos todos los venezolanos ante esa situación de que todavía tengamos una altísima cantidad de personas de la tercera edad acudiendo cada cierto tiempo a que se cumpla lo que es su derecho de ser vacunado o inmunizado de manera completa, sin tener que correr ese camino de hacer una cola, primero. Segundo, esa persona que fallece, mira, es inaudito. Claro está, la vida y la muerte son parte del proceso de todo ser humano, pero hay cosas que de la dignidad del ser humano debe ser respetada, y seguramente ese ciudadano por múltiples causas pudo haber fallecido, entre ellas la desnutrición, colapsos de cualquier tipo de enfermedades que tuviese previamente, pero no debió morir en esas condiciones, en una cola buscando salud. Eso es terrible. Y con respecto al proceso de vacunación, es muy sencillo, María Alejandra. Si se hubiese cumplido el proceso de vacunación, nosotros como organización no estaríamos levantando ese reporte que hemos asumido con la dignidad y el respeto necesario de llevar la cantidad de fallecidos del equipo sanitario. Y esto lo digo muy claramente porque si estuviese todo el personal sanitario vacunado, quizás hubiera algunos fallecidos por la enfermedad, pero sería mínima y quizás el reporte no saldría, y lo estamos sacando semanalmente con una cantidad, y tenemos información de una cantidad de miembros del equipo sanitario en varios estados que están hospitalizados en condición grave. Eso es una realidad que no escapa a nadie. Y la otra realidad es esa, que tenemos todavía una cantidad de personas altísima que no ha sido vacunado. De hecho, los reportes más que podemos tener cierto nivel de confianza nos hablan de un 17% de población vacunada en su totalidad, y otros que hablan de un 23%. La realidad es que no hemos llegado a un porcentaje de vacunación importante, incluso para tomar decisiones, porque aquí hay y quizás me adelanto con una de tus preguntas, hay una decisión de vacunar a menores a mayores de 6 años, o de 3 años, fue el anuncio que hicieron. El problema es que sí, pues tú puedes tomar decisiones inteligentes en función de vacunar a la mayor cantidad de población, pero todos los países que han tomado decisión de vacunar a menores de 18 años, y pongo el ejemplo de Chile, es porque ya cumplieron con vacunar al 86.9% de su población mayor de 18 años. Es decir, no quemes etapas si no has culminado con etapas anteriores de altísima importancia, porque está demostrado que la mayor mortalidad está por encima de toda aquella cantidad de personas que sufren la enfermedad por encima de 60 años o las personas con una condición crónica de salud. Primero vacuna a por lo menos el mayor porcentaje que ronde el 90% de esas personas que tú programaste, que forman parte del famoso 70% para lograr la inmunidad de rebaño. Nuestro problema es que no cumplimos con ninguna de las etapas o fases que debe tener una actividad nacional de vacunación, porque realmente no hay planificación y no hay organización. Y es terrible esa situación, porque no termina de hacer algo y ves esa situación de una persona de la tercera edad, así como una gran cantidad de personas buscando desesperadamente ser vacunados. ¿Cuántas personas o trabajadores del sector salud han fallecido producto de la pandemia, doctora, hasta esta fecha? Acuérdate que nosotros, como no somos el ministerio y estamos bajo una visión, vamos bajo la lupa, y no nos da miedo porque somos profesionales y sabemos lo que estamos haciendo. Todo caso lo tenemos que revisar mucho. Hacemos lo que nosotros llamamos una autopsia digital, pero hasta el 13 de septiembre habían fallecido 747 miembros del equipo sanitario, de los cuales 510 médicos
153 enfermeras, 17 odontólogos, 12 bioanalistas, 5 farmacéuticas y 50 de otras profesiones que trabajan en el área de la salud, así como amigos obreros. Esa es una triste realidad y una realidad que no la puedes ocultar, porque recuerda que el año pasado en todos los países del mundo el personal sanitario de un centro de salud salía a aplaudir o a guardar un minuto de silencio por aquel compañero que había fallecido luchando contra la enfermedad. Esos videos este año tú no los has visto en las redes, porque eso no está ocurriendo porque se ha vacunado al 100% del personal sanitario. Estamos hablando, doctor, de un cuarto del total de víctimas mortales reportadas oficialmente, al menos en nuestro país, ¿correcto? Aproximadamente. Ellos están reportando un número que hoy no lo he podido revisar bien porque estamos observando una disparidad en la misma información. Entonces, por la realidad que esto puede llegar a un porcentaje por encima del 25%, que tampoco podemos asumirlo como una realidad, lo que lamentablemente lo comparamos con la cifra oficial. Pero la cifra oficial ya tiene tiempo, si no se han dado cuenta, desde el año pasado no han vuelto a decir qué profesión tenía cada uno de los fallecidos, incluso se han obviado decir las edades, o cuando las dice es de vez en cuando. Lo que es una realidad terrible es esto. Primero, que desde hace un buen tiempo la información oficial habla de por encima de 850 fallecidos, 850 personas nuevas enfermas o nuevos contagiados, y una cantidad y una cifra diaria de fallecidos por encima de 10 en los últimos días, en una buena cantidad de días. Eso nos está diciendo, no es que se está estabilizando la curva, sino que de manera continua hay nuevos enfermos y fallecidos siempre en un número constante, entendiendo que hay un grupo de estados que no aparecen registrados, y segundo, que estás haciendo 3.000 pruebas diarias y ese techo no te permite informar mayor cantidad de fallecidos o de nuevos contagios. Sobre el regreso a clases, doctor, ¿cuál es su opinión al respecto? Lo conversábamos con el doctor Alejandro Ríquez hace algunos minutos, el anuncio sobre el regreso de los niños y adolescentes a clases presenciales en el mes de octubre en nuestro país. Lo escuchamos. En ese punto nosotros estamos primero haciendo un llamado muy claro. El inicio de clase en cualquier parte del mundo se basa en el porcentaje de vacunados por encima de 18 años. Es una regla básica, es decir, los países que tomaron esas decisiones o la están tomando es porque ellos ya lograron vacunar a un altísimo porcentaje de las personas mayores de 18 años, porque ningún menor de 18 años tiene un hijo que vaya a la escuela. Sencillo, por una cuestión básica de matemática. Entonces, primero, la discusión la estamos centrando en un punto focal del regreso a clase y la discusión si los maestros o no deben ser vacunados, si los niños deben ser vacunados. Lo primero de la discusión tiene que ser, señores, para hacer la apertura de clase, debes tener vacunado a la población general, que eso incluye maestros, todo el personal que está en la parte educativa, que debe ser un porcentaje bastante importante de los mayores de 18 años. Y luego, para la protección de los niños, caemos en el punto de lo que debería ser la prevención de la enfermedad, evitar el contagio en las escuelas, es decir, clases en la medida de lo posible en lugares abiertos. Segundo, el distanciamiento de los niños, entrenar a los niños, porque quizás puede existir la posibilidad que no haya tenido un entrenamiento adecuado del uso del tapabocas, porque los que observamos a los niños en diferentes momentos en la calle o en los sectores donde uno vive, es que generalmente el tapabocas para ellos, salvo muy contadas excepciones, se lo quitan muy rápidamente porque les molesta, no están acostumbrados, porque estuvieron encerrados en su casa un largo tiempo. Es decir, tiene que hacer primero un proceso y una campaña, pero aquí lo más importante de todo esto es que si tú vas a tomar una acción donde vas a concentrar volúmenes de seres humanos, esas áreas y esas instituciones están preparadas para recibirlos. Tienes la capacidad, has logrado reparar y llevarle agua, y no voy a hablar del agua del lavado de manos, sino para el uso normal de los baños. Tienes agua en los planteles, tienes medios de limpieza, y no voy a hablar del cloro o
líquidos para limpiar contra el COVID, sino para hacer la limpieza normal de una institución educativa. Esas son las preguntas que nosotros como organización tenemos muy claras. Lo primero, garantizar que las escuelas no sean un centro de contagio de los niños. ¿Y cómo se logra? Con las medidas preventivas básicas que son distanciamiento social, uso adecuado del protector y el lavado de las manos. Y para lavarse las manos no vas a tener galones o tambores de geles, sino agua y jabón. Son cosas básicas. Y por último, la gran pregunta que todos nos hacemos, en el sector salud, tú tienes una idea aproximada de cuánto personal tienes activo, porque no hemos dejado de trabajar y de funcionar. El sector educativo, en un momento dado del año pasado, se cerraron las puertas, la gran cantidad de profesores quedaron haciendo trabajos alternos, públicos y privados, y la gran pregunta es, ¿con cuántos cuentas para inicio de clases? ¿Cuál es tu verdadero universo? Y esa pregunta es importante por una sencilla razón. Si usted tiene un buen número de educadores, quizás puedas dividir los salones, disminuir la cantidad de niños, pero si tienes pocos maestros, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aumentar la matrícula de un salón porque te faltan donde tenías que tener 4 profesores, vas a unir a 4 secciones en una? Son preguntas de organización y planificación básicas. Y esa es la posición de Médicos Unidos. Primero, has preparado los planteles para aceptar ese número de niños en función del funcionamiento normal. Luego estás preparado para dar respuesta ante todas las situaciones que puede haber. Y tercero, para abrir las clases, tú tienes que darle inclusive una preparación previa a todo el personal sanitario. ¿Qué hacer cuando un niño tenga síntomas? Porque recuérdense muy claramente que aunque las maestras también son madres y los maestros también son padres, tienen que estar pendientes de síntomas porque hay un caso muy claro. Estamos ante una enfermedad que es una enfermedad infectocontagiosa. Detectar un niño y qué hacer, a quién llamar, a quién acudir para que ese niño, primero, no sea estigmatizado y segundo, entender qué tienes que hacer, a quién vas a llamar y cómo vas a manejar el caso y todo lo que tiene que ver con respecto al equipo sanitario. Y lo triste de esto, María Alejandra, que quien tiene que hablar todo esto que estoy diciendo yo no es el Ministerio de Educación, es el Ministerio del Poder Popular para la Salud, porque él debía haber publicado y haber practicado con todo el personal educativo los protocolos para apertura segura de los establecimientos desde el punto de vista sanitario. Esas son las funciones de cada quien. Doctor Jaime Lorenzo, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, director ejecutivo de Médicos Unidos de Venezuela. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren.
Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y me parece que conversamos a esta hora con el doctor Amadeo Leiva, expresidente del Hospital de Clínicas Caracas, jefe honorario del Hospital de Niños JM de los Ríos, médico, pediatra. Doctor, gracias por atendernos, buenos días. Sí, no lo... se cayó la llamada, vamos a tratar de restablecer el contacto. Con él queremos hablar acerca de, efectivamente, no solo el inicio a clases, también queríamos preguntarle sus recomendaciones, sus comentarios y su opinión, su reacción a lo que está ocurriendo con este hospital en Venezuela. 14 pequeñitos han fallecido del servicio de nefrología del Hospital de Niños de los Ríos. Doctor Amadeo Leiva, 1.000.000 de gracias por atendernos tempranito. Buenos días. Muy buenos días, a la orden siempre. Pues mucho interés de escuchar su opinión, análisis sobre el tema que nos ocupa. Yo le pediría un comentario inicial sobre el regreso a clases presenciales en el medio de la pandemia, doctor. ¿Cuál es su opinión, su recomendación al respecto, tomando en consideración la información que se conoce, el número de casos reportados y el impacto de nuevas variantes como la Delta en nuestro país? Lo escuchamos. Sí, fíjese, el regreso a clases es importantísimo, es fundamental, es necesario. La clase presencial no solamente es aportar un conocimiento, sino es la compañía del maestro, que es un guía, es la compañía del maestro, el profesor, que son prácticamente amigos, son consejeros, es socializar con los compañeritos, o sea, tiene una cantidad de ventajas mucho más allá que la propia educación. Nosotros como pediatras estamos 100% de acuerdo en el inicio de clase. Eso sí, tienen que reunirse condiciones. Las condiciones básicas que tanto se han comentado tienen que reunirse. Por ejemplo, la primera de ellas es que no puede haber un inicio de clase si no está el personal de los colegios, de los liceos, de las universidades vacunados. Cuando hablo de personal no me refiero solamente a maestros, me refiero también al personal administrativo, al bedel, al personal que hace la limpieza, porque ese niño tiene que estar protegido. Tenemos un problema grave de vacunación en el país. Yo sigo a la OPS porque es un organismo totalmente imparcial, es un organismo netamente dedicado al problema de la salud, representa a todos los países de nuestro continente americano, y los boletines de ellos apenas hablan de que para este viernes que acaba de terminar, que fue su último boletín, ellos lo sacan los viernes, dicen que en Venezuela solamente tenemos vacunado el 14.88% de la población. O sea, es una vacunación sumamente baja. Eso representa cifras más, cifras menos, 4.166.400 venezolanos que tenemos las 2 dosis de la vacuna. Usted se puede imaginar que hay un porcentaje muy alto que no tiene esa dosis de la vacuna. La dosis de la vacuna tiene que ser fundamentalmente dirigida al personal prioritario. El primer personal, bueno, el que se empezó fue en la salud. Yo diría que el personal docente es un personal prioritario. No podría abrirse un colegio si los maestros, si los profesores, si el personal que trabaja en ellos no está vacunado. Eso debe ser una regla de oro, porque si no nos va a pasar. Fíjense que la semana pasada fue noticia mundial el caso de la maestra en California, que por razones personales de ella no quiso vacunarse y asistió a clase y contaminó a 24 niños. Y después, como es un país que sigue las estadísticas, cada niño llegó a contaminar a 8 personas. Entonces usted se imagina que abramos los colegios sin capacidad de vacunación para ese personal docente y que nos vayan a contaminar nuestros niños. Por eso la vacunación es indispensable para que empecemos con algo que es necesario, con algo que yo también lo apoyo, que es la presencia del muchacho en los colegios. Yo entiendo que puede ser híbrida, pero es importante que por lo menos vaya una semana sí y una semana no. En América Latina hay muy buena experiencia, pues todos los países han abierto ya los colegios con este modelo híbrido, una semana, vamos a llamarla flexible, donde el muchacho hace clases presenciales
una semana radical donde sigue la docencia, pero en la propia casa. Las otras condiciones son básicas, ya eso está más que reverberado. No puede haber un colegio que quiera iniciar clases que no tenga agua. No puede haber un colegio que quiera iniciar las clases que no tengan ni siquiera elementos de limpieza. No puede haber un colegio que quiera empezar las clases que no tenga la infraestructura de local adecuada, o sea, que tenga buena ventilación. La ventilación, nosotros nos hemos ocupado mucho, cosa que es correcta, de la mascarilla, nos hemos ocupado mucho del distanciamiento social, nos hemos ocupado mucho del lavado de manos, pero la ventilación es clave. Enfermedades en el pasado fueron vencidas gracias a la ventilación. En Nueva York tuvo que haber una ordenanza especial para que los edificios que se construyeran para apartamentos tenían que tener ventilación adecuada, porque era una de las maneras de combatir la tuberculosis. La ventilación en estos virus hace que ese virus se disgregue y que la cantidad que quede sea muy baja y que no sea capaz de contagiar. Entonces, todos estos elementos tienen que tomarse en cuenta. No puede ser abrimos las clases porque las abrimos, tiene que abrirse las clases con un patrón de infraestructura adecuada, un patrón de vacunación completa para el personal docente. No puedo, repito, y de verdad lo digo con ánimo únicamente científico, abrirse un colegio que su personal no esté vacunado. Eso es un riesgo no solamente para el niño, lo va a contaminar y ese niño va a llevar el virus a sus casas, a su vecindario, a otras personas. De modo tal que estamos totalmente de acuerdo, es necesario, el maestro no solamente es un enseñador de materia, es también un compañero, es un guía. Uno que pasó por la primaria todavía recuerda a esos maestros que tanto le enseñaron para la vida, no solamente para aprender matemática o aprender castellano, sino también nos dan muchas lecciones. Y la otra parte importantísima es que el niño necesita socializar. Tener los niños 2 años casi en un apartamento sin socializar, eso es verdaderamente un retraso en muchas de sus cualidades que tendría que haber desarrollada, cognitiva, de lenguaje, de comportamiento, etcétera. Doctor Amadeo Leiva, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, además compartir su opinión experta sobre el tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el avance de la pandemia y el anuncio del reinicio de clases presenciales en nuestro país. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.